Para arrancar esta jornada de miércoles 13 de enero del año 2021, nuestra edición matinal. Violeta, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va, Alexis? El gusto de estar contigo y con toda la gente en casa que ya está muy atenta a la información que vamos a ir compartiendo. Hay de todo un poco ya, quédense prestos porque vamos a desarrollar en instantes. Vamos a hablar de esta información de último momento de la zona de Pedro Juan Caballero y otros tantos temas, pero antes de arrancar con el desarrollo de las informaciones, la gente quiere saber cómo se va a comportar el clima. Un nuevo atentado. Terminó asesinado a balazos por sicarios un efectivo de investigación de delitos de la Policía Nacional. La zona de Villa Jardín específicamente, hablamos del departamento de Amambay, zona de Pedro Juan Caballero. Recién nuestro compañero Jorge Rivas ya conversaba con el jefe de investigación de la zona, el comisario Rubén Paredes, y es ya cuando se produce la confirmación de que el efectivo policial terminó falleciendo. Él es uno que, además de prestar servicios en dicha dependencia policial, es de la zona, residente, fue atacado en un camino vecinal. Al parecer también se produce un impacto contra el vehículo de los atacantes, momento en el cual comienzan a disparar a mansalva, produciéndole de esta manera heridas de muerte. Intentaron derivarlo a un nosocomio, pero ya constataron que se encontraba sin signos de vida. Es la información en zona de Pedro Juan Caballero, en pleno desarrollo. Personal de criminalística ya está trabajando en el sector. En instantes más detalles, porque ya se habla de represalias a raíz de que la policía logró evitar la fuga, el rescate de un importante capo narco que tras su detención ya fue expulsado del país al vecino Brasil. También imágenes de circuito cerrado. Esta información está en desarrollo. Ya en instantes también vamos a tener más detalles, pero por lo pronto les quiero mostrar y detallar esto. Una mujer que subía a su vehículo en inmediaciones de la comandancia de la Policía Nacional fue interceptada por este chico menor de edad aparentemente, que intentó en todo momento despojarla de la llave de su automóvil. Ella reacciona, lo agrede en ocasiones con la cartera. Hay que decir, esto es defensa propia absolutamente. Él no consigue nada aparentemente y se retira del sitio. Ojo, porque había personas dentro de esta camioneta. Esto ocurría sobre la calle 25 de Mayo y Yegros, pleno centro capitalino. Y allí observamos las imágenes. Tenemos los dos ángulos prácticamente de lo que ocurría. Y ya en instantes vamos a tener más detalles aún del desarrollo de esta información. Y otro de nuestros principales temas guarda relación con los cambios que se dieron en la gerencia del Instituto de Previsión Social, desde la cabeza hasta otras dependencias. La resolución por la cual se designa al doctor Ricardo Vicente Oviedo Medina como gerente titular de la Gerencia de Salud, al doctor Erwin David Pavón Recalde como director de la Dirección de Hospital de Especialidades Quirúrgicas y al doctor Aldo Hugo Viris Sanabria como director de la Dirección de Hospitales del Área Interior, dependientes de la Gerencia de Salud del Instituto de Previsión Social. Ahora se habla de que estos cambios se producen a raíz también del escándalo denunciado la semana pasada por parte de los médicos residentes y otras situaciones que se presentaron y plantearon desde el año pasado, desde la gerencia del Instituto de Previsión Social a través de su Consejo de Administración. Ya también en instantes vamos a tener más detalles de este asalto que se dio en un local de venta de autorrepuestos. Imágenes de circuito cerrado nuevamente que van a ser utilizadas para esta investigación. Dos motoasaltantes llegaron a esta casa ubicada sobre la calle Juana de Carrillo, en el barrio Trinidad de Asunción. Uno es el que ingresa de manera violenta. Fíjense en las imágenes, por favor, de este momento, mientras el otro aguardaba en la motocicleta.
se llevaron un celular, una cadena de oro y también dinero en efectivo. Ya en instantes con más detalles de esta información. Y a propósito de imágenes captadas a través de cámara de seguridad, esta secuencia es impresionante teniendo en cuenta, primero, la imprudente maniobra realizada por un taxista que terminó arrollando a una persona que se encontraba en una esquina aguardando el bus aparentemente. De esta manera se producía el impacto. No solo una persona que se encontraba guardando el colectivo, también impacta de manera trasera contra un motociclista. Al parecer, además de la imprudencia, el vehículo no se encontraba en condiciones mecánicas favorables para su circulación. Es decir, se trabó en reversa, como se dice normalmente, y acelera en esa dirección. Afortunadamente, esta situación no derivó en que otras personas terminaran heridas, salvo estas dos que vemos en las imágenes, y otros daños materiales. Ocurrió en la ciudad de Luque. Hoy es un día clave para la investigación de este hecho de la menor abusada y no teniendo en cuenta solamente el abuso, sino también esta reacción hoy muy cuestionada por parte de la Policía Nacional. Serán convocados tanto los uniformados como las uniformadas de la Comisaría Séptima de Ñemby y también la 40 de Thompson. Sobre todo esta última en particular, hay allí un ojo especial porque se cuestiona que los efectivos policiales no tomaron la denuncia al momento que la madre llegó a reclamar este hecho de abuso y que termina siendo una niña de 13 años la embarazada. Hoy serían convocados ellos a declarar, estarán en su derecho si deciden abstenerse, pero sin embargo tendrán que comparecer para su audiencia indagatoria. ¿Recuerdan el caso del daño colateral que se producía tras el enfrentamiento entre agentes de investigación de delitos y miembros del PCC que pretendían rescatar a su máximo líder? Durante este intercambio de disparos, una persona que se encontraba ocasionalmente en las inmediaciones de la dependencia policial resultó herido. En principio fue asistido en un nosocomio privado, trasladado al hospital regional de la ciudad de Pedro Juan Caballero, hasta que finalmente ahora ya lo ingresaron al hospital del trauma de nuestra ciudad capital. Hoy a las 10 de la mañana hay sesión en Cámara de Diputados, sesión extraordinaria que fue convocada por la Comisión Permanente. Hay varios temas en agenda, uno de ellos el que tiene que ver con la investigación y por supuesto también este marco legal para las vacunas. Pero por otra parte, y lo que más llama la atención tiene que ver con la interpelación que se definirá hoy para Juan Ernesto Villamayor, jefe de gabinete involucrado en un hecho de corrupción supuestamente denunciado por el Washington Post. Ojo con esto porque aparentemente hay números para que este jefe de gabinete sea convocado y sea interpelado en una sesión si es que eventualmente esto queda aprobado. Por otra parte, Denis Lichi, titular de Petropar, no será interpelado, no se reunieron los votos. Hablamos de las consecuencias de este accidente de tránsito que se producía sobre la avenida Fernando de la Mora en su intersección con de la Victoria. Es un camión que aparentemente su conductor, debido a desperfectos mecánicos y otras situaciones, embistió contra varios vehículos. El más afectado es uno cuyo conductor lo utilizaba como medio de transporte y trabajo por sobre todo. Lo llamativo del caso y la denuncia que realiza es que tanto el conductor del camión de gran porte como él no cuentan con el seguro correspondiente y su vehículo fue el más afectado durante este accidente de tránsito. Tal sentido denuncia que o solicita se haga el conductor cargo de todos los daños ocasionados.
hablar también, en definitiva, de este tema que ayer generaba nuevamente el debate. El defensor del pueblo se había comunicado, había enviado una nota al presidente de la República para que se suspenda el periodo del servicio militar obligatorio para jóvenes del año 2021, teniendo en cuenta el contexto de la pandemia. Ayer se hablaba de que iniciaba este periodo con un número reducido de jóvenes. Esto tiene que ver con las medidas sanitarias. Por lo pronto, entonces, la posición del defensor del pueblo, Miguel Godoy, es que se tiene que suspender este periodo. Atención a la secuencia de estas imágenes porque reflejan el minuto previo de un fatal accidente de tránsito, un vuelco de vehículo en zona de Capibarú. Ahí vemos a las personas que resultaron fallecidas transitar a una excesiva velocidad, un tramo vecinal que se caracteriza por ser de tierra. En la secuencia vamos a observar y vamos a escuchar también el ambiente. Uno de ellos destaca tener una champañera llena o cargada de latitas con cervezas. Al parecer, el consumo excesivo de esta bebida produjo que el conductor en estado de ebriedad perdiera el control, se produjera el vuelco de la camioneta y el fallecimiento de estas personas ocurrió en Capibarú. Roberto, hermano. Ojo, para los que evitan Roberto, no sé. Ve, ya se iba a hoy. Este cuarto, se iba a ver hoy. Ay, la para los que ve. Roberto, hermano, cuartito, te voy a dar la luz. Siempre ya hay. Siempre hoy ahí. De taro, vaya, de cuarto, pero de lado. Roberto, hermano. Ojo, para los que evitan Roberto, no sé. Ve, ya se iba a hoy. Este cuarto. Phải chạy luôn. A la policía, ¿cómo no hay más? Oh, no me cae policía. También vamos a desarrollar en instantes esta información. Compartimos con ustedes ayer imágenes de circuito cerrado de la persona que es acusada hoy de este sacrilegio que se daba en la capilla de la ciudad de Ñemby. Fue detenido él ayer martes, el responsable de ingresar al sitio y destrozar la imagen de la Virgen de Caacupé. Y esta es otra información que nos traslada hasta la zona fronteriza de la Mambay, pero del lado del vecino país, porque se produjo un macabro hallazgo en la tarde de este martes en zona de Pontapona. Dos pescadores encontraron en el arroyo San Juan un tambor de plástico de color azul con un cadáver en su interior. El recipiente fue rellenado con cemento, por lo que se hace más difícil el trabajo de la policía para una eventual identificación. Llegaron al lugar agentes de la Policía Militar y de la Guardia Municipal que en frontera puedan confirmar finalmente la identidad del mismo.
Estados Unidos va a empezar a requerir el test con resultado negativo contra el COVID-19 para que las personas puedan ingresar. El gobierno de los Estados Unidos, de hecho, ya lo confirmó, exigirá a cada visitante que pise el país una prueba negativa de COVID antes de abordar cada avión. La orden fue emitida este martes por el director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, Robert Redfield, en coordinación con la Casa Blanca. Esto rige a partir del 26 de enero. La orden de carácter universal también incluye a los ciudadanos norteamericanos que busquen retornar al país. Deberán obtener el test negativo dentro de los 3 días previos a la fecha del viaje y presentarlos a la aerolínea. Aquellos que no lo hagan podrán ser rechazados de los vuelos. Y la comisión permanente presidida por el diputado Alatorre finalmente decidió convocar a una sesión extraordinaria a la Cámara de Senadores para el próximo 20 de enero a las 10 horas a fin de considerar varios temas, entre ellos el proyecto de ley que otorga subsidios excepcionales directos a trabajadores cuentapropistas en situación de informalidad, a comerciantes y afines ubicados en las ciudades de Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Anagua y Ayolas respectivamente. La senadora Georgia Arrua expresó que estos comerciantes de las ciudades fronterizas del lado argentino están pasando por una situación terrible y por ello propuso tratar este tema el miércoles 20 de enero. Bueno, 8:22 de esta mañana, 0985-625-000 es el número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros. Nosotros con Alexi, con la mirada nomás, ¿ya? ¿Verdad? Claro, nosotros coordinamos. Rápidamente. Uno yo, otro usted, uno yo. Nada de pisarse. No, nada de pisarse, ¿verdad? Ya son años trabajando juntos con la señorita Viola. Camarucci, ahora va a ir la motola, no sé. ¿Cuál es la punta? Y vamos a desarrollar este tema que ya estábamos adelantando y tiene que ver con esta objeción por parte del defensor del pueblo, Miguel Godoy, porque lo que él pide a la presidencia de la República directamente es que se suspenda este periodo del servicio militar obligatorio teniendo en cuenta el contexto de la pandemia del COVID-19. Ustedes saben que si bien inició este tramo importante para el CIMEFOR, se redujo la capacidad al 50% para respetar estas medidas. Se da una suerte de contraposición política en cuanto a alineamientos a la sociedad cuando el Ministerio de Salud, el Poder Ejecutivo establece una serie de normativas
a los efectos de precautelar la vida de la gente con respecto a la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Entonces hay muchas políticas de prevención que se circunscriben principalmente en lo que sería la no aglomeración de la gente, ¿verdad? Llamar en este momento al servicio militar obligatorio sería como una especie de contraposición donde se estaría pidiendo a los chicos que vayan a aglomerarse, ¿verdad? Eso podía constituirse en un foco de contagio dentro de lo que sería la misma aglomeración de cientos de chicos juntos, y dentro de lo que sería el traslado del virus también a sus familias, a sus barrios, etcétera, ¿verdad? Entonces es menester poder este año suspender según nuestro criterio político, y hemos trasladado esto al señor presidente de la República. Y va a ser muy difícil el cumplimiento de algún protocolo cuando sabemos que el cuartel justamente se trata de la aglomeración, de ejercicio, de estar todos juntos, de dormir en una cama de dos pisos, digamos, ¿verdad? Y de que no, evidentemente que no está preparado en el sentido de que haya una habitación a cierta distancia de otro, poder realizar todo lo que conlleva la cuestión del servicio de manera personalizada a un joven. Es un cumplimiento imposible, ¿verdad? Esto ocurre en el interior de las familias preponderantemente. De hecho, un 85% de los casos ocurren en el seno familiar. Que nadie puede tocarle sus partes íntimas, que ellos tampoco pueden tocar las partes íntimas de otras personas, y que si alguien lo intenta, que lo cuenten a una persona de su confianza. Papá y la mamá, tomarse el tiempo, interesarse por sus hijos, saber en qué andan, hablar con ellos de este tipo de temas. Pero hay una leve superioridad con respecto a la vulneración de derechos de niños, por varias cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, los casos de abuso, también los casos de trata, explotación sexual, viadaje. Esto ocurre en el interior de las familias preponderantemente. De hecho, un 85% de los casos ocurren en el seno familiar. Que nadie puede tocarle sus partes íntimas, que ellos tampoco pueden tocar las partes íntimas de otras personas, y que si alguien lo intenta, que lo cuenten a una persona de su confianza. Papá y la mamá, tomarse el tiempo, interesarse por sus hijos, saber en qué andan, hablar con ellos de este tipo de temas. Pero hay una leve superioridad con respecto a la vulneración de derechos de niños, por varias cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, los casos de abuso, también los casos de trata, explotación sexual, viadaje. Bueno, atención a las siguientes imágenes de circuito cerrado. Nosotros destacábamos recién el actuar de delincuentes que operaron, o en este caso uno de ellos asaltó o intentó asaltar a una mujer que acababa de retirar dinero aparentemente de un cajero electrónico. Esto es inmediaciones de la catedral, y si mal no me estoy ubicando, porque hace rato dijimos 25 de mayo. Esa es la entrada de la SED. De la Subsecretaría de Estado. Es Iturbe. Creo que sí. ¿Sí? Sí, porque esa es la esquina, sería Paraguay Independiente. Iturbe, y el otro que ya es presidente Franco. Y la de allá es primer presidente, Mariscal López. ¿Primer presidente de ahí? Paraguay Independiente. Sí, Paraguay Independiente. Sí, que después de Mariscal López. Disculpe. Sí. Bueno, sí, y para recapitular nomás estas imágenes, ahí vemos el momento de la huida de este joven, y en el otro ángulo tenemos, Alexis, el forcejeo completo entre víctima y victimario. Fíjate vos que es una zona muy sensible y no queremos generalizar, yo. No, pero para fíjate nada. vos, el sector, la zona donde se produce a pasos de un conflictivo y populoso barrio, desde donde lastimosamente muchas veces han salido algunos delincuentes a operar. Ahora, hay una cuestión, lo que queremos precisar, y ya de hecho lo vamos a hacer ahora mismo. Esto ocurría el 11 de enero, a las 15:30, es decir, el lunes. Poca gente, 15:30, nulo movimiento casi. Sí que había precipitaciones, lo recuerdo bastante bien, pero me llama la atención que no había gente en la calle.
Y no solo me refiero a peatones, me refiero también a vehículos. Esa zona suele estar colapsada de tránsito y de 11 fue movimiento. lunes. Sí, lunes. lunes Por eso 11. te digo, es raro. Ahora, Fíjate, vacío está. a raíz de la lluvia, muy poca gente en la calle. Claro, pero cuando hablamos Pero de fíjate vos, peatones... otros dos que están en la esquina también corren después. Si bien Sí. no aparecen en la escena concreta, serían cómplices del menor, aparentemente. Porque cuando corren también ellos comienzan a correr. Y vos sabés que no es Fíjate menor. ahí. Fíjate vos que No es menor. no es menor. Dos son los aprehendidos. Edgar Fabián Cabrera Pereira, de 20 años, y Roger Jeremías Brites Martínez, de 20 años también, ambos del barrio Ricardo Brugada de la ciudad de Asunción. Eso es lo que no quería decir en cuanto a la generalización, ¿no? De esa carita. Claro, pero de hecho que uno no generaliza, simplemente que se da esta particularidad, así como hay buenos pobladores y buenos trabajadores, también hay delincuentes como en todos los barrios del país probablemente, ¿verdad? Insistir con esto, estas imágenes que son de evidencia para ver cómo operó este joven, quien tenía evidentemente sus cómplices. Ahora, en la camioneta había gente. Sí, por suerte. Afortunadamente, sí. La mujer se resiste al asalto. Es impresionante la manera en que ella lucha. Y muchas veces, yendo nomás a un comentario incluso superficial, la policía generalmente dice, no hay que resistirse al asalto, no hay que reaccionar mal. Sin embargo, esto se puede dar, es totalmente natural que una persona reaccione de esta manera. Claro, existen dos tipos de reacciones. La reacción de vos entregar lo que se te solicita durante un asalto, Sí. que por lo general, entre comillas, es lo recomendable. Pero no todos reaccionan así. Pero claro, nosotros somos seres humanos y evidentemente se reacciona conforme finalmente uno obre en esa situación. Sí. Entonces, muchas veces nosotros no podemos determinar el comportamiento de una persona. Lo recomendable y violeta siempre es no reaccionar y entregarle al delincuente. Pero evidentemente son situaciones y situaciones. Acciones muy temerarias, por cierto. Seguimos hablando de la delincuencia, pero este es otro caso. Nos traslada hasta la zona de Artigas y Juana Carrillo, específicamente un local comercial. Hasta ahí llegaron dos malvivientes a bordo de una motocicleta. Uno de ellos, tal como podemos apreciar en estas imágenes, quedó a aguardar a su cómplice, que terminó ingresando hasta este local que está ubicado sobre Juana Carrillo y Artigas, una casa de repuestos específicamente. El que ingresa logra apropiarse de un teléfono celular, se lleva un teléfono celular y dinero en efectivo. Más temprano conversamos con la víctima. Ya recibimos la visita de estos delincuentes aproximadamente a las 13 horas de la siesta, cuando prácticamente es horario de almuerzo, ¿verdad? Y casi no se transita en este lugar. Y aprovecharon los delincuentes y con mucha prepotencia entró uno de ellos con arma de fuego en mano a amenazarnos directamente de entregar todo lo que teníamos. En todo momento pidió dinero, dame todo lo que tenga. Y efectivamente tuvimos que entregarle lo que teníamos porque
son peligrosos esta gente que entra así con armas de fuego en mano. Él tenía la cara tapada, tapabocas, no se le veía nada. No se le veía nada, lastimosamente no se le veía nada y usaba kepi y tapabocas. ¿Qué le dijo? ¿Usted le amenazaba con dispararle si es que no entregaba? Sí, así mismo, entró directamente amenazando y que si no se le entregaba lo que pedía, que él iba a disparar. En todo momento él amenazó y con mucha prepotencia entró a exigirnos a entregar, ¿verdad?, todo lo que teníamos. ¿Qué se llevaron? Y de mí llevaron mis objetos personales que tenía en ese momento, ¿verdad?, que es un celular que se ve en la filmación, ¿verdad?, como me arrebata de la mano y me pidió que me quite la cadena, ¿verdad?, la cadena que se veía a la vista. Y luego me exigió a ir a mi caja a que entregue todo el dinero, que había. ¿Cuánto aproximadamente? Y se llevó todo lo que era plata grande que teníamos en la caja. Se llevó aproximadamente 3.700.000 aproximadamente. No es un poco de sencillo, ¿verdad?, pero más la plata grande lo que se llevó. Llama mucho la atención porque a plena luz del día, uno dice la 1 al mediodía, ¿quién se va a esperar que lleguen delincuentes así ahí Sí. a punta de arma de fuego se lleven todo? Así mismo, es algo totalmente inesperado para nosotros. O sea, durante los 3 años que estamos acá nos sentimos segurísimos, acá, porque primero tenemos una estación de servicio enfrente. Normalmente tenemos la policía 24 horas que custodia acá a la esquina, que sabemos lo que es un barrio un poco peligroso por la zona baja que tenemos acá, unas cuantas cuadras. Y bueno, no esperábamos que nos pase esto, ¿verdad? ¿Primera vez que les pasa esto? Es la primera vez acá en este local, es la primera que nos pasa y lamento mucho por mi personal que hayan pasado semejante situación, ¿verdad?, porque se quedaron bastante golpeados, se quedaron ellos con esta situación, con la amenaza, por la amenaza que recibieron. ¿Alguna sospecha de quién pudo haber sido o muy difícil de poder definir? Y la verdad que es muy difícil para nosotros porque normalmente tenemos clientes, ¿verdad?, que son motociclistas, ¿verdad?, y no sospechamos, o sea, tampoco estamos para sospechar de todo el mundo, ¿verdad? O sea, este entró como un cliente más prácticamente, o sea, que nos íbamos a esperar que de repente desenfunde un arma y nos apunte, ¿verdad?, con su revólver y nos asalte. Bueno, ahora que queda, ¿vas a reforzar tu seguridad? ¿Tenés pensado hacer algo luego de este suceso? De hecho que seguridad tenemos bastante acá, o sea, como te digo, la policía está ahí las 24 horas, también tenemos un seguro que es con vigilancia de patrulla, ¿verdad?, que es privada, tenemos luego, ¿verdad? Esta situación no nos esperábamos nosotros, a pesar de la seguridad con el que nos sentimos acá, ¿verdad?, nos pasó esto. Imagínense lo que sería otros lugares donde no hay tanta seguridad. Y aparte somos muchos acá, estamos varios personales y nunca esperamos que nos asalten, ¿verdad? Aparte tenemos acá los taxistas que son 10 vehículos aproximadamente. Casualmente ellos no están porque era horario de almuerzo más o menos. Y todos salieron. Bueno, Oscar, te agradecemos por tu relato también. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Bueno, ahí tenemos el relato ya, entonces el encargado, ¿qué? Y mira, bueno, ayer recibimos Sí, señor. Hablando de hospital, al 0985-625-000 están llegando mensajes que hablan de un hospital abarrotado a este El punto. barrio San Pablo, justo estoy enviando algunos videos Vamos a también. compartir en vamos instantes. a compartir. Un segundito Porque ya es vamos un a lugar compartir. en donde evidentemente se debe cautelar la seguridad de todos los pacientes, por sobre todo. Ahora, Y no se están respetando ni las medidas de distanciamiento. Pero me llama la atención, acá están las imágenes, me llama la atención lo siguiente, es un hospital refaccionado muy amplio, Sí. hay que decirlo. Me llama la atención la cantidad de gente que está allí. Si de por ahí estás en ese punto, 85-625-000, o si tenés algún familiar que está allí, cuéntenos por qué tanta gente, qué es lo que pasó. Colapsó tal vez el sistema, hay consultas por dengue, consultas que estaban previstas y se tuvieron que cancelar. Mándenos el reporte, por favor, 0985-625-000, porque si bien se habilitó el laboratorio de toma de muestras, no creo que este abarrotamiento sea por eso. Me Sí, imagino muchísima que... gente. Acá estoy descargando el video. ¿Pero qué dice la gente, Alexis? Que todos los días es lo mismo, para que uno saca cita por ventanillas y al final se enciman todos en el día de la consulta. O sea, no hay prioridad para quienes finalmente, Sí. previamente hicieron una cita. Al final se abarrota igual y no se descongestiona la presencia de pacientes ahí. Reiteramos, en un sitio bastante sensible como un Claro. hospital materno-infantil de muchísima referencia. 0985-625-000. Compartimos este video también con ustedes. Impresionante la cantidad de gente. Este escenario creo que lo veíamos, o yo al menos lo vi la última vez cuando hablábamos de la epidemia de dengue. Del dengue, Después, sí.
teniendo en cuenta el COVID y las medidas sanitarias, como que todos los centros hospitalarios quedaron casi desiertos por una cuestión lógica, ¿verdad? Pero ahora, fíjense lo que es la cantidad de gente, impresionante, los pasillos abarrotados. Esto es ahora está No por pasando los pasillos, esto. hay otra también en la que podemos observar, si gente que está recorriendo ya por cada sector del hospital. Agradecemos a los televidentes que nos envían sus videos. Reiteramos, no es que seamos exagerados, solo es que preocupa. Primero porque es el reflejo de cómo se encuentra la salud de la población. No sabemos si son casos respiratorios. Recordarán que esta semana nos hablaban de que existen virus circulantes de otras cepas respiratorias. Está el dengue también. Y después la consulta. Y las embarazadas que van a consultar, materno infantil de referencia. Totalmente. 0985-625-000. Esta mañana nos sorprendía otra información que nos traslada nuevamente hasta la zona fronteriza de Lamambay, específicamente la ciudad de Pedro Juan Caballero. Viene siendo el epicentro de la información desde el fin de semana, cuando intentaba rescatar a un líder narco luego de que fuera detenido. Ahora, y en consecuencia, aparentemente, ya asesinaron sicarios a un agente policial. Fíjense cómo quedó este vehículo. Es un agente del Departamento de Investigaciones, precisamente de ese sector, el que fue asesinado, fue acribillado. Todo apunta a que sería represalia del primer comando capital luego de que haya sido expulsado su líder, y ustedes saben, dos de sus integrantes quedaron aprehendidos, 2 fusileros en este caso. Esto se registró poco después de las 7 de la mañana de hoy miércoles. Esto es una noticia que todavía está en desarrollo y que generó todo tipo de repercusiones en ese punto. De hecho, que más temprano nosotros teníamos trabajo en vivo y en directo desde ese lugar. El propio comisario Rubén Paredes primeramente confirmaba que se trata de un personal antiguo ya de esa dependencia de investigación. No es parte del equipo que él llevó de Asunción o de Central para también formar su grupo de colaboradores más cercanos. En fin, era cercano ya desde el momento en que él se convierte en su jefe hace unos meses atrás. Ahora, confirmaba también que él intercambió disparos con sus atacantes. Hubo respuesta, intentó defenderse porque dentro del vehículo de habitáculo también se encontraron vainas servidas. Comisario, un ratito. El jefe de investigación del comisario Rubén Paredes, bueno, lastimosamente un personal recibió varios disparos aquí en un atentado. Sí, varios actos de bala, y ahora se confirmó todo eso. Bueno, ¿cómo sucedió el hecho? ¿Qué datos manejan? Él, como día rutinario, tenía que presentar toda su guardia, y era guardia entrante. Sale de su domicilio, que está a cada 5 cuadras, y más o menos viniendo hacia este lado, seguido por dos personas sobre motocicleta y empiezan a disparar por él. Ahora, comisario, ¿él estuvo en el día de la fecha de turno? Y esto tengo que analizar porque yo pedí apoyo, estamos casi toda la... Ahora, ¿cuál es la hipótesis más fuerte de esto? ¿Qué manejan ustedes? Hay muchas hipótesis, no puedo yo apuntar a una sola cosa. Sí, a que vamos a investigar a profundidad. De hecho, sabían bien que él vivía ahí, sabía el horario que iba a salir, por eso le estaban pensando. ¿En qué vehículos estas personas lo estaban siguiendo? Sobre motocicleta. ¿Él llegó a disparar también, comisario? Él llegó ahí. Exacto. O sea que los disparos ya no comenzaron antes de aquí del lugar donde quedó. Sí, claro, porque 5 cuadras del vídeo, y unos testigos ya vieron que él venía siendo seguido por los policías. Exacto, gracias, comisario. Ahí está el comisario Rubén Paredes, el jefe de investigaciones, es personal del Departamento de Investigaciones. Bueno, seguimos compartiendo las imágenes y también escuchábamos lo que decía el comisario principal Rubén Paredes, que es jefe de esa sede de investigaciones de Pedro Juan Caballero. Alexis. Camino vecinal, zona de Villa Jardín, específicamente Pedro Juan Caballero, fue emboscado por un grupo de sicarios que finalmente lo interceptan cuando estaba llegando a la base. Era horario de ingreso, de marcar su entrada a la base, 7 de la mañana. O sea, iniciaba pretendía iniciar sus tareas laborales de la jornada.
Ahora, me llama también la atención este detalle, Alexis. Poderosa y lujosa camioneta, ¿en qué sentido? Fíjense cómo quedó, a eso es lo que apunto, ¿verdad? Sí. Es una camioneta fuerte, poderosa, porque evidentemente... No blindada en este caso. No blindada, pero de igual manera el ataque fue impresionante para dejar en esas condiciones el rodado y Y terminar nuevamente matando a la también, víctima. Violeta, deja en evidencia el poder de fuego que tiene la facción criminal. Claro. Armas de guerra de grueso calibre, inclusive capaces de atravesar vehículos blindados. Ya durante el asesinato y el atentado contra el capo narco Rafat, esto quedó en evidencia, el poder de fuego que se tiene en la frontera. Inclusive armas más poderosas con las que cuentan las fuerzas de seguridad. Sí mismo es. Estas son imágenes del momento posterior. Ustedes verán allí tanto los curiosos como los efectivos policiales y también, si no me equivoco, Alexis, vos me vas a corregir, de qué grupo especial son los que tienen el famoso Paraparaí. Grupo Geo, por lo Geo, general. perfecto, Grupo Geo, que tienen también incidencia en esa zona. Claro, pero por lo general también son varios los efectivos o es también indiferente al rango o a la dirección. Cuando es principalmente en esa zona del país también pueden... FTC. No, me refiero a que policía que se encuentra en zonas de conflicto también, de cualquier rango, ya puede utilizar entiendo, para perfecto. sí. Bueno, Que es información uno válida. diferenciado del de la fuerza. Claro, es diferente, Sí. un tono diferente. Por un lado faltan insumos en los hospitales y por otro lado este gobierno se permite una pasarela metálica, una estructura metálica por $2 millones. Esto es ñanduti. No, bajo ningún sentido eso no es ñanduti, ¿verdad? Y esto no se compara con ninguno de los puntos de ñanduti. Para mí es un balde de agua fría para la gente que hace artesanía y sobre todo para la gente que hace ñanduti. Ya en instantes vamos a hablar de este tema y toda la repercusión que tuvo. Quédense allí atentos en edición matinal, pero por lo pronto quiero compartir con ustedes estas imágenes que realmente te dejan como que helado, sobre todo al ver cómo un taxista retrocede y se lleva por delante a una persona que estaba en medio de la calle, a un motociclista también. Una maniobra que uno se pregunta qué fue lo que pasó, cómo se da esta situación. Lo cierto es que hablamos con las víctimas de esta persona, de este taxista, y piden, por supuesto, que el conductor se haga responsable. Todavía no hemos recibido ninguna respuesta de esa gente y yo necesito, porque no es cosa como para decir que es porquería. Me golpeé todo, yo tengo escoliosis, tengo también una ruptura, mi pecho, mi brazo, mi cara y un mal servicio también del hospital, porque yo me fui ahí, estaba sola en mi moto y no me hicieron ni tomografía. Estoy con dolor de cabeza, también mareo. Yo necesito que se me atienda. Y este señor no nos asistió en ningún momento. Estuve en el hospital anoche, él no llegó junto a mí ni junto a mi familia. Y hoy viene y dice que se apura más por el taxi, que se rompió todo, no sé qué cosa. Y quiere recuperar el taxi mañana en la fiscalía, quiere ir a hacer el arreglo por el taxi. Y después... Sin embargo, usted es la que necesita más urgentemente todo, ¿no? Yo creo que este señor tendría que pensar un poquitito en mí también, en mi familia, porque yo soy la que necesito más. Un vehículo se puede recuperar. Mi moto está totalmente destruida y es mi fuente de trabajo también. Pero yo, sin embargo, no le estoy diciendo que me traiga ya una moto, sino que a mí me asista. Pero él dice que esperemos que solucione mañana en la fiscalía y luego va a venir a hacer conmigo un arreglo. Hoy llegó a casa y así nomás me habló. Sin embargo, con la otra persona, el hombre que también fue herido durante este accidente, sí ya llegaron a un acuerdo, aparentemente. Según en la fiscalía lo que me dijeron mi gente fue así. Ellos se fueron, mi hija, mi pareja se fueron a la fiscalía hoy y le dijeron que lo mío, que es la demanda que hizo mi pareja, no había ahí todavía. Que ya se solucionó lo que había el accidente y el accidente era mío y del otro señor. Sin embargo, a mí nadie me asistió.
Y después de un rato trajeron recién de la comisaría la demanda previa. Y allí empezaron a hablar, pero jamás la asistente fiscal, o sea que en la fiscalía jamás le atendieron a mi familia. Se hicieron todo el ñembotabu. Cuando uno es pobre, así hace la gente, y eso es lo más triste que pasa. Yo acá no puedo levantarme para ir a hacer nada. Mi marido también está así, con un grave accidente también que tuvo. Y ahí está mi hija, que no le están haciendo caso. Necesitamos un profesional para que nos asista, tanto en la salud, así como también en la parte judicial. Bueno, seguimos desarrollando este tema, guardar relación con el atentado en Pedro Juan Caballero. Acribillaron a un jefe, o en este caso un efectivo de investigación de delitos de dicha localidad. Nosotros hace instantes conversábamos con el comisario principal, Carlos López Russo, jefe de la zona del Amambay, con respecto al procedimiento policial en pleno desarrollo y las investigaciones en torno a este caso. Comisario Carlos López Russo, bueno, referente a este hecho, un personal policial que fue atacado a tiros y lastimosamente perdió la vida. Sí, así mismo, es una triste pérdida de un compañero de trabajo de investigaciones. 07:10, 7:20 horas de la mañana, él salió de su domicilio para dirigirse a su lugar de trabajo, que es investigación de hechos punibles, y apenas a 200 metros ya de su domicilio fue interceptado o disparado ya por estos criminales. Él emprende una huida aparentemente muy fuerte. La velocidad del impacto y la caída de este árbol se presume que venía a alta velocidad tratando de escapar, ¿verdad? Porque venía solo. Le era muy difícil de reaccionar, a pesar de que varias personas dijeron que él también efectuó algunos disparos. Choca por este árbol, echa, destroza prácticamente su vehículo, y vamos a ver si realmente es cierto que luego de chocar viene estos marginales a rematar por el mismo y le dispara a la altura de la cabeza o de la nuca, según manifestaron. Luego de 30 minutos se constata su deceso. Bueno, comisario, ¿los supuestos autores en qué se encontraban? Según informaciones recabadas, estaban viniendo de motocicleta. Vamos a ver a cercanía de su domicilio si ellos estaban dando la vuelta por la zona, a ver si tenían cascos protectores o venían cara de cubierta. Ahora vamos a solicitar, o sea, el personal de investigación va a solicitar la extracción de esa cámara que se encuentra por la columna, a ver que pueda arrojar algún tipo de por lo menos la fisonomía de los sujetos y qué tipo de motocicleta ha utilizado. Ahora, comisario... Cambiamos de tema, ya vamos a retomar en cualquier momento. Tenemos que hablar lastimosamente de la cantidad de profesionales de blanco, tanto enfermeras, enfermeros como médicos y médicas, que están con COVID, y es alarmante el número en el departamento de Itapúa. Son más de 40 los que se han contagiado, 2 de ellos están en estado grave. Aumentaron los casos de COVID positivo en enfermeros y médicos en el departamento de Itapúa. Son aproximadamente 42 los profesionales de blanco que tienen esta enfermedad. 2 de estas personas se encuentran graves e internadas en el hospital respiratorio de la ciudad de Encarnación. Sí, un poco aclarando de repente las publicaciones de ayer en cuanto a contagios que se están dando en el personal de blanco. Esa cifra de 42, actualmente tenemos personales tanto de enfermería, médicos, personal administrativos que están siendo monitorizados por personal que tenemos para vigilancia, para dar un seguimiento.
Entre ellos también tenemos 2 internados actualmente, uno de ellos el licenciado instrumentador quirúrgico que está en terapia intensiva de este pasado domingo. En primeras horas de la mañana ingresó a terapia ya intubado, entonces es lo que está un poco delicado. Y tenemos otro compañero, un chofer de ambulancia que está ya en fase de superar la patología, ya que está prácticamente sin requerimiento de oxígeno. Realmente tanto médicos como el personal de enfermería, entre los dos prácticamente igualan el número en cuanto a contagios que se da. Y bueno, actualmente tenemos 27 casos COVID internados, 5 de ellos en la terapia intensiva. La terapia está un poco descomprimida ahora por el hecho de que los colegas que trabajan arduamente en ese sector pudieron dar algunas altas y lastimosamente tuvimos que reportar también otros fallecimientos que se dieron ahí en UTI, también como en clínica médica. Y en nuestra sala de reanimación también siempre tiene pacientes con alto flujo, le decimos, con máscara de alto flujo. Entonces pacientes en antesala a lo que es la terapia intensiva están en nuestra sala de reanimación y esperemos que lleguen hasta ahí y vayan mejorando, ¿verdad? Siempre hay que tratar de evitar a lo sumo el ingreso a terapia intensiva ya con todas las medidas desde la sala de clínica, ¿verdad? Sí, localmente en nuestra región, haciendo un poco una comparación con otros puntos del país donde los balnearios realmente hay un descontrol total, agradecer eso a la ciudadanía, tanto acá como los visitantes, que hay un cierto orden, vemos en lo que es la playa y alrededor. La mayoría de los trabajadores de Blanco contagiados con COVID se encuentran realizando la cuarentena en sus domicilios. Por otro lado, se habla de los contagios en la ciudadanía, que los números van variando de manera periódica. Bueno, es momento de darle desarrollo a este tema. Ya hablábamos de las imágenes del circuito cerrado en donde jóvenes atacan a una jueza en pleno centro de nuestra ciudad capital. Y Nata Cáceres tiene detalles de este. Así mismo es, Nata, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal, Violeta? ¿Qué tal, Alexis? El saludo cordial también para todos los televidentes. Y bueno, ¿qué les parece si compartimos de vuelta este video donde efectivamente se ve a esta jueza que está realizando algún trámite en el centro de Asunción y es abordado por un joven delincuente? Según los datos, este joven de tan solo 20 años tenía un arma blanca inclusive en la mano. Nosotros estamos aquí en la Dirección de Investigación de Hechos Punibles con el comisario principal, Omar Méndez. Bueno, comisario, antes que nada, muy buenos días y gracias por recibirnos. Muy buenos días a usted y a su amable teleaudiencia. Comisario, ¿qué datos se tiene con respecto a estas imágenes de circuito que estamos compartiendo ya en televisión? Efectivamente, el hecho ocurrió el día sábado, en hora de la tarde, y donde resultó víctima una persona de sexo femenino. Y gracias a la valentía de la señora también, que tenemos que destacar, no se pudo llegar al objetivo del supuesto autor. Pero la señora que se asustó el día sábado no pudo realizar su denuncia y realizó el día lunes, donde nosotros tuvimos intervención y analizando los circuitos cerrados de la cámara de los alrededores, pudimos identificar al supuesto autor. Eso en hora de la tarde. Se logró la aprehensión del supuesto autor con otro cómplice. ¿En qué zona sería, comisario? El supuesto autor de la zona del barrio Ricardo Brugada, de la Chacarita. Él fue aprendido, digamos, en la vía pública, se encontraba recorriendo. En la vía pública estaba con otra persona, pero la persona que estaba con él no era el involucrado en donde nosotros analizamos el circuito cerrado. En cuanto al aprendido, ¿qué se sabe de él? ¿Tiene antecedentes? ¿Vive en situación de indigencia? ¿Sería presuntamente adicto? La verdad que presuntamente es un adicto, pero en el momento de cometer el hecho está aparentemente con algo de
alguna sustancia, bajo efecto de alguna sustancia. Manifestado ya también la víctima. Así mismo, y plenamente él también le identificó la víctima, que fue después de ser aprendido el supuesto autor. Vemos ahí el video que ella forcejea, se resiste inclusive a que se le despoje de sus pertenencias. Este sujeto tenía un arma blanca. Tenía un arma blanca, pero en el momento de la aprehensión ya no se ubicó. No sé. Ahora, ¿resultó herida, digamos, esta mujer o no reportó ninguna lesión a algún corte? No reportó ninguna lesión. Y gracias a su valentía, la verdad que no pudo lograr el objetivo el detenido. Bueno, en estos casos, qué importantes son las cámaras de seguridad, comisario, porque gracias a eso en el día identificaron y en el día aprendieron a este sujeto. Gracias a Dios y gracias al circuito cerrado también. ¿Antecedentes de este joven? No tiene antecedentes, pero por supuesto... Ya queda también a disposición de la justicia. Ya está a disposición de la justicia. Comisario, muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, a la orden. Bueno, ahí tenemos los detalles entonces, Alexis y Violeta, y bueno, destacar una vez más la valentía que tuvo esta mujer. Sabemos que no se recomienda muchas veces oponerse o forcejear con los delincuentes porque uno puede resultar gravemente herido. En este caso, y afortunadamente la mujer salió ilesa, no perdió sus pertenencias y los agentes también de investigación de delitos identificaron en el día y aprendieron también en el día a este joven de 20 años que no cuenta con antecedentes, pero aparentemente consume estupefacientes, así que ya queda también a disposición de la justicia. Así es, Nata, muchísimas gracias por los detalles. Un abrazo. Esta situación que se está viviendo ahora mismo en el Hospital de San Pablo. Mariano López y todos los detalles. Está abarrotado el hospital, Mariano. Es así, señor. La palabra que define la situación, abarrotado este hospital. Estamos en el sector de consultorio de ginecología. Hola, doña, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Vos viniste a consultar? Sí, vine a consultar. Mucha gente que hay. Demasiado. Eso dijo la enfermera, que es un peligro porque somos muchos. Yo no sé para qué meten toda la gente. Claro, un riesgo estaba así. Un riesgo. Encima, una señora se enojó porque yo le reclamé. Trae su termo, se pone a tomar mate y le dije, yo me levanto a las 4 a tomar mi mate para venir, le digo. No, hay que sacar el tapaboca acá, le dije. Dentro de un hospital. Dentro del hospital. Encima, hay que cuidarse. Mucha gente. Y encima le digo, se fue un limpiador a tomar el agua así, de ahí, del pico. Y le dijimos que no tiene que tomar así. Y ahora y ahora me fui a avisarle a la gente de allá de la entrada que no tomen el agua de ahí. ¿Qué pasa? Que fumigan ahí, limpian, pero lo que el agua, la saliva y eso. Y esa otra señora se enojó, me retó, porque yo le dije que tiene que tomar su mate en la casa para venir, no venía a sacar su tapaboca. ¿Tu nombre cómo es? Matilde Librada. Muchas gracias, doña Matilde, muy amable, ¿sí? Vamos a pasar un poco nosotros, ¿sí? Gracias, señora, permiso. Vamos a entrar acá dentro de lo que se pueda, como decíamos, este es el sector de ginecología y pediatría, según nos decían. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú sos acá de Asunción? Sí. ¿Desde qué hora estás acá? ¿Perdón? ¿Desde qué hora estás acá? Las 5:30. 5:30 de la mañana. 5:30 de la mañana. Las 10 y todavía no te... Todavía no me atendieron. ¿Por qué tanta gente? Sí, y la verdad no sé. Hace rato me fui a reclamar y por eso lo que me dijeron que me va a atender enseguida. O sea, vos reclamaste. Sí. Y está todo encimado. Todo encimado, sí. Dentro de un hospital. Sí. Donde supuestamente hay que cuidarse. Y sí, re aglomerado estamos acá. Y a uno te da un poco de miedo esta vez. Y claro que sí, pero que no hay de otra. A esperar únicamente. Muy amable, muchas gracias. Vamos a seguir recorriendo para conversar un poco. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Miriam Pedroso. Miriam. Sí. ¿Esto es aglomeración? La verdad que sí. ¿No te da miedo? No, porque tengo mi tapabocas. Tengo ¿Estás cuidado? alcohol también, sí, absolutamente. Pero claro que sí. hay mucha gente que con el tema de la distancia social y vos no te acercabas a nadie. No, no. ¿Qué precio viste? ¿Desde qué hora estás acá? Desde las 5 de la mañana. Desde las 5 de la mañana. Sí. ¿Todavía no te atendió? No, todavía no, la verdad que eso me estaba plagueando ya hace rato ya. La doctora, no sé, recién acaba de llegar y no podemos nosotros estar en ayunas y esperando mucho tiempo. Desde las 5 de la mañana estás acá. Sí. Son las 10 de la mañana. Así mismo, todavía no desayuné nada y Mariano. sigo esperando. O sea, el problema tal vez es ese, ¿verdad? Que los doctores no atienden rápido, entonces eso hace que se encime todo. Y sí, claro que sí. Ciertamente hay 4 doctoras, supuestamente, pero no nos atienden rápido.
No. Ese es un punto y un conflicto en nunca acabar, Mariano. Ginecología, sí. Estás embarazada. Ok, gracias, sí. O sea, ¿quién finalmente Estamos por acá controla, más. Mariano, si los doctores llegan o no en su horario establecido? ¿Cómo estás? ¿Desde qué hora estás acá vos? Yo llegué a las 6:30. Las 6:30. ¿Y te atendieron ya? Todavía no, pero estoy esperando. Están atendiendo rápido, ¿sí? ¿Qué opinas del tema de la aglomeración y eso? Es un poco complicado porque vamos a hacer, necesitamos. Mucha gente ahí. Sí, mucha gente. Pero no te queda otra más que aguantar. Exactamente. Así. Hoy es día de atención, ustedes se agendaron antes Nos agendamos antes. y todas para hoy miércoles. Sí, para hoy. Gracias, sí, muy amable. Dale. Gracias, vamos a seguir escuchando más opiniones. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo andás? ¿Tu nombre cuál es? Gloria Leite soy. Gloria. Sí. Aglomeración tremenda acá. Sí, pero es lo que hay. Lastimosamente no tenemos otra opción. Pero es muy buena la atención, eso sí, es excelente. ¿A vos te parece que no queda otra? No queda de otra. Mira, Es un riesgo. Sí, sí. Todos sí tienen su tapaboca y compañía. Sí, por las dudas. pero son súper exigentes en ese sentido. Mira, yo no me quejo del servicio. Yo no me quejo. Yo te cuento desde las 7. Yo estuve el día sábado en la Cruz Roja y tuve una mala experiencia porque lo primero que ellos exigieron fue que, o sea, saber si tenía la solvencia económica para dejarle a mi hermana que está con problemas de depresión, ¿verdad? Y bueno, no tengo otra opción que venir acá. Yo personalmente no me quejo del servicio. Muy buena la atención, inclusive el personal. Allá lo que de repente podría haber. Vamos a seguir caminando, sí. Un ratito, Alexis. ¿Sabe qué pasa? Quiero nomás que escuchemos por lo menos unas opiniones más para después poder también ya conversar. Hola, señora. ¿Cómo estás? ¿Desde qué hora estás acá vos? Yo desde las 7. Desde las 7. Sí. Hay muchísima gente, ¿eh? Sí, muchísimo. Es un poco riesgoso estar así. Sí, eso sí. Claro que sí. Y a vos no te da un poco de miedo estar acá. Y por más que tenemos, pero igual, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que, porque no escuchamos pues de afuera también. Entonces acá si vienen todos a sentarse, a escuchar también que se les llame. Sí, así mismo. ¿Y se atiende rápido? Sí, sí, eso sí. Vamos a esperar un poquitito. Sí, y sí, voy a seguir esperando. ¿Este sector para qué consultorio es? Para prenatal, pediatría, clínico y no sé, hay más cosas. Gracias, sí, muchas gracias. Te escucho, Alexis. He estado justamente hablando de esto acá con Violeta y con Andrea. Si bien algunos pacientes, digamos, entre comillas, ya están muy acostumbrados a esperar porque forma parte de un sistema de salud el hecho de que sea público y evidentemente se va a volcar la población hacia ahí. Pero ¿quién termina controlando a los médicos, a los doctores que llegan tarde y producen la aglomeración? Cuando que ellos mismos recomiendan evidentemente la celeridad y rápidamente despejar una zona de mucho peligro como lo es ahora un hospital. Pero si vos tenés un hospital abarrotado, tenés que tener la conciencia que tenés que llegar temprano para atender a tu paciente que ya fueron agendados. Pero por eso te digo, ¿cómo es? O sea, no podemos decir que ese es el único motivo por el que hay tanta gente allí. Claro. Puede ser tal vez un mal cálculo en la consulta, porque si se recomienda que la consulta tenga un espacio entre una y otra, y si no se respeta y se alarga la consulta, por ejemplo, ahí tenés aglomeración también. Pero el dilema común es siempre. Y además la cuestión es sencilla, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la ubicación, por ejemplo, lo de las sillas. ¿Se acuerdan que lo recomendable es que una persona esté sentada, otro lugar libre, una persona sentada, otro lugar libre, ¿verdad? Para evitar y para mantener esa distancia social de la que tanto hablan las autoridades. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Desde qué hora estás acá? Y desde las 6 por ahí. ¿No te da un poco de preocupación esta condición en la que están esperando su turno? Totalmente, porque no hay respeto. La gente luego no respeta porque se saca su tapaboca, toma mate acá, la mano sucia. Hace rato vino, esto quiere ser una denuncia pública. Ahí está. El servicio personal de limpieza vino con su guante sucio, tomó agua sin vaso. De ese. Imagínate, y todito acá estamos, diabéticos, presión alta, embarazada. Y él, no sé si él quiso hacerse el simpático, pero vino y tomó el agua así. Y yo ya tengo el número de la empresa y voy a denunciar. Que lo que corresponde. Algunos decían también que los médicos están atendiendo muy despacio, eso hace que se encime más la gente. Sí, muy despacio porque hay demasiada necesidad. Pero no es tampoco culpa de ellos. Es una cuestión también de organización. Y no dan abasto. Como decías, Violeta.
no dan abasto. Habría que ampliar un poco el horario de atención, hay que ampliar más. Atienden súper bien, pero como te digo, es una cuestión de orden, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que están todos de vacaciones. Ahí está. Reducidos. Allá está la señora que se enojó porque se sentó a tomar camate y se sacó su tapaboca. Hola, doña, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Carmina. ¿Qué opinaba de esta situación en la que tienen que estar ustedes esperando su turno? Y para mí está súper bien, ¿verdad? Está espectacular. ¿No hay de otra? No hay de otra. No hay de otra. Un chiquitito, ¿verdad? Tenemos que aguantar, sí, porque no tiene la culpa de los doctores, ¿verdad? Pero tienen que hacer bien su procedimiento. Pero la gente se está cuidando, se ponen el tapabocas. Sí. Yo a palomita, ¿ves? Sí, así mismo. Sí. Ok, gracias, señora. Muchas gracias, sí, muy amable. Ella vino a Villarrica. Señora, ¿cómo estás? Muy bien. Están todos acá aglomerados. Sí. Villarrica bien. ¿Y se está cuidando la gente? Sí. ¿Se cuida la gente? Sí. Pero preocupa el tema de que están todos acá, todos encerrados acá en la sala de espera. Sí. ¿Qué cree que se puede hacer? Quimio. ¿Qué cosa? Quimio hace. Ella se hace quimio. Ella está apenas ya. Sí. Está esperando su turno hace rato. Está esperando su turno. Está muy apenas. Gracias, señora. Fuerza, que ella viene de Villarrica y se está siguiendo también tratamiento oncológico. Hola, licenciada, ¿cómo estás? ¿Cuántos doctores están atendiendo? ¿Quién? 2 clínicos. Tengo una diabetóloga y el otro es clínico. Clínico y diabetólogo también tengo. ¿Cuál, perdón? Tengo clínicos que es infectólogo y el otro es diabetóloga. ¿Y el paciente ya tiene Es ginecología y prenatal. Sí, 2 para prenatal, 2 médicos para prenatal. ¿Qué pasó? Hoy miércoles vinieron todos los pacientes, esto se agendó previamente. Es todo por agendamiento y vienen todos. Pero lastimosamente se nos encimaron todos acá. Exactamente, justamente hoy se encimaron todos. Pero suele pasar esto todos los días, hoy miércoles. No, ahora nomás los miércoles nomás más médicos tenemos, entonces ese es el problemita. Gracias, licenciada. Bueno. Muchas gracias, la licenciada, también explicándonos lo que tiene que ver con la organización de la atención. Hola, señora, ¿cómo anda? ¿Qué opinas de la situación en la que tiene que estar esperando? Y es un poco, se espera un poquito, pero ¿qué vamos a hacer? Y el riesgo, el tema del contagio. Y tenemos que cuidarnos. Eso es nomás lo que ya no queda de otra. Creo que a algunos acá no les importa nada, parece. Y la inconsciencia de la gente. Un mate jamás lo Pero eso que ya, cada uno por nuestro lado. Tenemos que saber cuidarnos. Sí. Te da un poco de preocupación entonces estar así esperando. Sí, te preocupa un poquito. Venir muy temprano y esperar mucho no. Un momento te sacas tu tapabocas. No. Gracias. Ni para respirar mejor. Muchas gracias. Bueno, la gente que sabe cómo tiene que cuidarse y nada más, Alexis Violeta, esta imagen, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la forma en la que están los pacientes. Si bien se han colocado los bancos así de 2 en 2, verán ustedes que de igual forma no hay tampoco una distancia. Y decimos esto a partir de lo que vienen repitiendo una y otra vez las propias autoridades sanitarias, ¿verdad? Lo de la distancia social, la distancia que tiene que existir. Sin embargo, aquí están así los pacientes y claro, nos dicen ellos, no nos queda otra, vamos a tener que esperar un poquito, vamos a tener que esperar así, nos ponemos nuestro tapaboca bien seguro y a esperar, ¿verdad? Porque el sistema lastimosamente funciona así, Ahora, compañeros. hay una cuestión nomás, ¿verdad? No es por defender el sistema público, pero el sistema privado también trabaja de la misma manera. O sea, hemos acudido seguramente a sanatorio privado, uno con seguro, igual nomás el mismo panorama. Ahora, mi pregunta, quiero hacerte algo bastante puntual, Mariano. Una costumbre que lastimosamente tiene el paraguayo es llevarle a toda su familia cuando va al médico, ¿verdad? Claro. Entonces, en el caso de la visita, por ejemplo. No. Los Cuando pacientes no. hay gente que va a hacer consulta y le lleva a su mamá, le lleva a su hermana. No es cuestionando o criticando esa calidad de familiero que tiene el paraguayo, sino más bien. En el sanatorio privado, por ejemplo, ahora se impide el ingreso de cualquier acompañante. Vos tenés que entrar solo y tu acompañante te espera afuera para lo que se necesite. En el caso de este hospital, por ejemplo, vemos muchísima gente, Mariano. Eso también se respeta porque hay criaturas, uno entiende que, ¿verdad?, no siempre se le puede dejar, por ejemplo, a la criatura sola.
pero se respeta ese tema de que vaya solamente la persona que consulta y esté allí. Bueno, la verdad que nosotros hemos visto la situación de madres que vienen con los niños, ¿verdad? Con 2 o 3 hijos, seguramente porque no tienen con quién dejarle. Vamos a preguntarle también sobre eso a la gente. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás? ¿Todo bien? Una consulta. Sí. Estamos en pandemia. Sí. Nos dicen que hay que tener distancia social. Sí. ¿Qué es lo que vos ves acá? Ahora está vacío. A la mañana temprano era repleto, no se podía ni caminar. Abarrotado. Sí, ahora está vacío. Y hay otra cosa, a esta altura la gente todavía no sabe utilizar tapabocas. El personal médico tiene que venir a decirle cómo utilizar el tapabocas. Y no puede ser. No respetan, por más que no haya espacio o algo. La gente tiene que saber también que no tiene que venir con acompañantes. Ahí está. Igual vienen con acompañantes. ¿Viste? Ahí está. También el tema del tapabocas. Lugar no hay. Y pediatría, por ejemplo, está lleno porque una doctora también no vino. No vino todavía. Entonces tienen que cubrir los otros doctores eso. Nos decían eso también algunos, de que los doctores parece que o están reducidos por las vacaciones de algunos. Sí, es así. O directamente vienen un poco más tarde, entonces eso hace que se vaya acumulando más la gente. No, los doctores están desde temprano. Mira que estamos la mamá de las 6 de la mañana. A las 7 ellos ya están atendiendo. Pero hay muchos pacientes. En esta oportunidad, anteriores veces no era así. Hoy estaba abarrotado. Anteriores veces yo consulto, hago mi prenatal y no. Primera vez que está así de lleno. Primera vez. Da un poco de preocupación. Sí, por eso yo vengo, me quedo acá al lado de la puerta. ¿Qué crees que te diga? Porque ni el aire circulaba. Y preocupa. Nosotras las mujeres que estamos más embarazadas, al menos, es mayor la preocupación de eso. Te agradezco. No es nada. Cuando... la reflexión. ¿Tu nombre? Natalia. Gracias, Natalia. Natalia también dándonos su opinión. Y acá vamos a conversar un poco con esta señora. Hola, doña. ¿Cómo le va, señora? ¿Todo bien? Todo bien. ¿De dónde vienen ustedes? Aquí de Barrio San Pablo. Acá, ¿son vecinas? Sí. ¿Sí? ¿Quién va a consultar? Mis 2 hijas. Las 2 hijas. Por Sí. eso vinieron las 2, ¿verdad? Sí, así mismo. Y después la chiquita que, para que no se quede Está sola. por echar todo el hospital. ¿Qué opinas del tema de los cuidados que hay que tener ahora? Acá nos dicen que hay demasiada gente. Y mira, al entrar al hospital te piden que te laves las manos, que te pongas alcohol, todo. Y acá venís y te encontrás con esto. Y para mí que no tiene sentido. O sea, es contradictorio, como se dice. Exactamente. Porque acá todo encimado. Todo encima, estamos al final, nada que ver otra vez. Y a vos no te da un poco de miedo, de preocupación por tus hijas. Claro que sí, pero ¿qué voy a hacer? Tiene que consultar y tengo que esperar. Es un riesgo que hay que correr también. Exactamente. ¿Tu nombre cómo es? Isabel. Muchas gracias, señora muy amable. La señora Isabel, que está con 3 hijas, y claro, nos dice ella, 2 de las nenas son las que tienen que consultar, y la otra, más chiquita, tiene que venir porque no tienen con quién dejarla. Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo molestar? Sí. ¿De cuántos meses estás? 8. 8 meses. Sí. ¿En serio me decís? ¿Y qué va a ser? ¿Nena o nene? Varón. Varón va a ser. Y sabes que estamos en pandemia, ¿verdad? Sí. ¿Qué opinas de la situación esta que estás ahora mismo pasando acá en el San Pablo? Y la verdad, yo no me quejo también de la atención acá. Me atienden muy bien. Así que no. Siempre hay mucha gente. No, la verdad que hoy nomás hay así esa cantidad. Hoy nomás. De repente. ¿Cómo? Hay demasiado, mucho de repente. Sí, de repente. Hoy nomás porque siempre suelo venir, no es así. Gracias, sí. Dale. Muy amable, muchas gracias. Bueno, ahí está la reflexión de la gente que, escuchan ustedes, vienen acá porque se les atiende bien, hay buenos profesionales, pero el problema está en lo que respecta a la organización de estos pacientes. Vemos que allá hay otros funcionarios también, que están ahí los licenciados, licenciadas, enfermeras, enfermeros. Están entre idas y vueltas. Ahora también escuchamos que comienzan a agilizar un poco la llamada de los pacientes. Hola, doña. Vengo pendiente porque tengo allí tema que la doctor clínico PPP adulto mayor mangose. Y ayumba y oranda y cuave malamba ora oye ya papá más hace análisis, pero nada más que se hay potaco y ayer sube buenamente la co 12 peguape doctor peaña de mientras table hoy y se con ango esta tereína la se hace con pe mi hijo inerampe la simepe Fernando Lamas primeramente adulto mayor. ¿Cómo año le 77 Sí, corresponde. J. Augusto Saldívar. Sí. No. La gente es la adulto mayor unía, oye, cuidado, no, pero sé solamente a yo allá por acá a Pepe ten una maove andar con la plata. A ver la oíla se azúcar benguana allá por acá. Solamente a veces en Bou, la doctor
porque vivienda y por y la gratis, pues la sendare con la plata. Ministro Miango y no ley ya yo a pala hospital por mía es acuape está y la gente sabe. Ético que no atende y para la médico fuera un baila igual. No, se ningo solamente ayer su presión alta penguanaco doctor, pero me atende mían más carga mían más la receta me a retirar más. Antes se la icotemia, a 12 peguas. Gracias, doña, sí. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Entonces ella, de J. Augusto Saldívar dice que viene la señora, sí. Entonces también, y ella viene hasta acá porque quiere hacerse un estudio según lo que nos está contando. Es la situación, compañeros, aquí en el Hospital San Pablo, y le voy a mostrar nada más el dispositivo, el protocolo sanitario, ¿verdad?, que se implementa aquí. Esta es la entrada principal, sí. El otro espacio donde deben aguardar las personas. El que da hacia la calle. Y aquí en el acceso principal. De la Victoria. Exacto, hacia de la Victoria. Sí, aquí es donde la gente tiene que lavarse las manos. Hay un lavamanos. Sí. Los otros que están allá creo que no funcionan. Uno solo. Y después acá le toman la temperatura. Sí. Sí, y después ya van ingresando. Vos sabés que, Mariano, lo que uno concluye a fin de cuentas, después de todo lo que escuchamos, es que hay dos cuestiones. Por un lado, nosotros sabemos que la situación sanitaria está difícil, los médicos están estresados a este punto, hay gente que necesita vacaciones porque es lo que corresponde, ¿verdad? Tuvieron un año muy difícil los médicos. Entonces yo no sé si sería justo reclamarles nuevamente a ellos, pero también poner un poquitito de parte de la organización del hospital a organizar mejor propiamente, pero también nosotros como pacientes tenemos que acudir, para empezar luego solos, no hay que llevarle a toda la tropa detrás, porque ya ven lo que genera, hay gente embarazada, hay personas de la tercera edad, y si de por ahí hay un abuelito, una abuelita que está antes de nosotros, o está después de nosotros, cederle el lugar. O sea, tenemos que ser un poco también empáticos en ese sentido, ¿verdad? Sí, solidarios. Solidarios, es lo que corresponde a fin de cuentas. Otra cosa, Mariano, sumarle que a todo esto, el hecho de que ese es un hospital de referencia, el de San Pablo, atiende a pacientes de varias localidades, sí. Tanto de Asunción como de Ñemby, San Lorenzo, porque está prácticamente en el medio. Pero imagínate lo que será Barrio Obrero, el Hospital Central del IPS para los asegurados, el materno infantil de Los Maputá, el de Mariano Roque Alonso, el distrital de Ñemby, lo que ha de ser el hospital de clínicas, teniendo en cuenta que existen también enfermedades, primero las circulantes y otras ya relacionadas a las respiratorias. Así es, así que te agradecemos mucho, Mariano. Impecable como siempre, muchas gracias. Dale señores, hasta luego. Hasta luego, Mariano López desde el Hospital de San Pablo. Nosotros cambiamos rápidamente de tema y te quiero... Agradable, al menos en Ciudad Capital. Es momento de darte un consejito. Sí, porque te voy a hablar de la Misionera S.A., lugar en donde encontrarás la herramienta ideal para tu lugar de trabajo con un toque de elegancia. En Misionera S.A. vas a encontrar todo lo que estás buscando y al mejor precio. Ponete en contacto con su equipo de atención al cliente al 0973-186-000. Misionera S.A. Nosotros charlábamos con comerciantes del mercado de abasto que mencionaban que ya estaban prácticamente en desabastecimiento de algunas hortalizas y en particular del tomate, y mencionaban que era urgente la necesidad del permiso para importar. Finalmente esto fue concedido y hoy llegan al país luego de 7 meses tomates importados. Ahora, por supuesto que esto iba a traer consigo repercusión, y si bien se habla desde las autoridades y también desde los comerciantes que van a tener calidad y buenos precios, no es garantizado que sea más barato el producto importado. ¿Qué es lo que dice Francisco Mendoza de la Unión Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay? Ellos están preocupados, al menos, Alexis, sí, porque lo que temen es que a partir de ahora se prefiera el producto importado y Sí, te escucho. Termino, ¿verdad? Sí. Y que los productores nacionales se queden con su stock, que por cierto ellos dicen, estamos a punto de quitar buen producto, bonito, barato, y tenemos miedo que la gente finalmente no compre. O sea, lo que ellos solicitan es un espacio de tiempo para que puedan cosechar el tomate que está en esa temporada ya de maduración. Así es.
queda un lapso de tiempo, pero el mercado está desabastecido. O sea, uno puede entender la necesidad de los productores. Ahora, hay una cuestión... Lo que sería interesante es controlar la cantidad de productos que va a ingresar, que sea lo suficiente para que abastezca el mercado mientras los productores puedan hacer al mercado. No, y colocar todo su producto, ¿verdad? Porque según lo que dicen también y sobre esta supuesta amenaza, se habla de que el sector tiene un compromiso de comprar primero los tomates de productores paraguayos y en ese sentido, por ejemplo, la demanda diaria es de 200.000 kilos. En ese 200.000, Alexis, 90.000 kilos nomás son generalmente importados. Entonces hay un margen amplio para los productores nacionales. Habría que ver nomás si esto se cumple, ¿verdad? Y si realmente se ven favorecidos o no los connacionales. El famoso AFIRI es el permiso de ingreso de productos frutícolas a nuestro país. Ahora, muchas veces también en el marco de este permiso legal para la importación se ha permitido el ingreso masivo de productos de contrabando. Ese es el problema. El problema también. Ese es el problema y entendemos por qué también los productores nacionales están molestos, ¿verdad? Porque ese tomate que entra ahí por Puerto Pabla, al costadito de... No es legal, Naval, no es legal. Exacto. Entonces lo importante sería que las autoridades se pongan nuevamente la camiseta, como se dice coloquialmente, y que controlen por un lado y por el otro se encarguen de que los productores nacionales tengan y puedan acabar ese stock que están preparando con tanto cariño, según lo que mencionan. En pocas palabras, al rojo vivo. Exactamente. Hablamos ahora, lastimosamente, de otro nuevo caso de homicidio que se producía en La Chacarita. Guarda relación con el fallecimiento de un adolescente en ese sector. A consecuencia, su fallecimiento se produjo de 2 impactos de arma de fuego en el pecho. Tras ingresar a una cirugía de urgencias en el Hospital del Traumas, al mismo nosocomio ingresó otra persona mayor de edad con una herida de arma blanca proveniente de la misma zona. Agentes policiales investigan el hecho ya que creen que tendrían vinculación. Hasta esta precaria vivienda del barrio Ricardo Brugada llegaron los agentes de la comisaría Quinta de Asunción en búsqueda de evidencias que puedan aclarar 2 casos que podrían guardar relación uno con el otro. Por un lado, un menor que falleció a consecuencia de 2 disparos de arma de fuego y por otro lado, un hombre herido en el muslo con un cuchillo, también en el mismo barrio. Esta persona mayor de edad, ¿verdad?, que se encuentra en emergencia médica con una herida de arma blanca, fue socorrida por personal de patrulla que estaba por el lugar, ¿verdad?, quien le divisó al mismo, entonces lo derivó a emergencias médicas para su atención. Una vez en el lugar, personal policial, ¿verdad?, que cubre emergencias médicas, le avisó al oficial interviniente de que también había una persona derivada, ¿verdad?, de esta zona con 2 impactos de arma de fuego en el pecho, ¿verdad?, quien entró en quirófano y que ahora tuvimos el aviso que él mismo falleció, ¿verdad? ¿Sería un menor de cuántos años aproximadamente? 16 años, un menor de 16 años, sí. Bueno, ahora ustedes están constituidos aquí para más averiguaciones con respecto a si este caso, digamos, tiene vínculo entre los dos. Así mismo, no podemos confirmar ni tampoco descartar la situación, entonces se comunicó a la fiscal de turno para que puedan apersonarse en el lugar. También se solicita la orden de allanamiento para ingresar a la casa del señor, como enfrente de la puerta se encuentra un arma blanca y también, ¿verdad?, vestigios de sangre que no sabemos o calculamos que es de la persona mayor de edad porque es su domicilio, ¿verdad? El herido con cuchillo no quiso dar detalles de lo ocurrido a los investigadores, ni en qué circunstancias fue herido. Tampoco los vecinos del lugar aportaron datos a los agentes policiales. Aún así, la investigación continúa.
Vamos a compartir con ustedes imágenes de esto que se da en Bellavista, zona de Itapúa, y vamos a relatar también qué es lo que sucede, porque se habla de una ola de asaltos y esa sensación de inseguridad permanente que tienen los pobladores. No solo en ese punto, sino también destacábamos, por ejemplo, el hecho de que en zonas antes consideradas tranquilas como Capitán Miranda, por ejemplo, se dé también este tipo de situaciones. Nos estamos enfocando ya en lo que guarda relación a todo el departamento de Itapúa. Así es, extrema inseguridad es lo que denuncian. Delincuentes atacaron comercios en Bellavista en cuestión de segundos. Y allí tenemos las imágenes, Alexis. Fíjate vos cómo directamente entra con un arma este sujeto de remera naranja, le exige la recaudación a la cajera y le dice salí de ahí, le dice, ¿verdad? Porque evidentemente no encontró nada en la billetera. Salta con mucha agilidad sobre el mostrador, esconde nuevamente el arma y se retira. Si no estoy equivocada, ni siquiera llega a usar tapabocas. Acá tenemos otras imágenes. Este es otro sujeto. Por eso es que decimos que es una ola de asaltos, ¿verdad? Porque no es solamente uno en particular. Allí entra el hombre vestido de lila, desvalija todo lo que encuentra del otro lado del mostrador. De hecho, que la pobre cajera sale saltando prácticamente del miedo, claro, si llega con un arma, y posteriormente se retira. Un local fue el de cobranzas, el que vimos creo que inicialmente, y el segundo ya es un robo bastante similar, pero por lo que podemos apreciar al menos son diferentes personas. Las similitudes en todos los hechos hizo que se pueda identificar mediante las imágenes de circuito cerrado y también a través de estas imágenes viralizadas. Al menos uno de ellos ya fue detenido y la policía busca a sus cómplices. Gracias por estar del otro lado. Y antes de pasar a lo que Alexis les va a contar, hay que decir, estás dando la vuelta a los papeles allí. A las 10 de la mañana está marcada la sesión extraordinaria en Cámara de Diputados. Hay 3 puntos en la orden del día. Por un lado, este proyecto de ley que declara de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de vacunas contra el COVID. Esto ya fue aprobado en Senado y pasa ahora a diputados que se tiene que tratar. Aparentemente le van a dar trámite fácil, es decir, se aprueba hoy en cuestión de horas, ¿verdad? Con respecto también a lo que guarda relación con las vacunas, en instantes el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social estarían anunciando la farmacéutica de la cual estarían adquiriendo las mismas. Ojo con ese detalle. En el punto 2 de la orden del día está lo que tiene que ver con el traslado definitivo de todos esos personales o personal de blanco que estaban trabajando bajo gobernación o municipalidad al Ministerio de Salud. Y en el tercer punto, señores, ojo con eso. Se va a tratar el proyecto de resolución que cita e interpela al jefe de gabinete del presidente de la República, el señor Juan Ernesto Villamayor. Esto ocurre en el interior de las familias preponderantemente. De hecho, un 85% de los casos ocurren en el seno familiar. Que nadie puede tocarle sus partes íntimas, que ellos tampoco pueden tocar las partes íntimas de otras personas. Y que si alguien lo intenta, que lo cuenten a una persona de su confianza. El papá y la mamá tomarse el tiempo, interesarse por sus hijos, saber en qué andan, hablar con ellos de este tipo de temas. Pero hay una leve superioridad con respecto a la vulneración de derechos de niños, por varias cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, los casos de abuso, también los casos de trata, explotación sexual, viadaje. Desarrollamos este punto. Alarmante la cifra o las cifras en nuestro país relacionadas a casos de abuso sexual en menores. Lastimosamente, en la mayoría de los casos, en el 85%, debemos mencionar que se producen en el seno familiar. Es por eso que debemos prestar
mucha atención en el cambio de conducta, en el comportamiento de un menor que de una situación puede pasar a otra de manera extrema y evidentemente solicitar a las autoridades que cumplan su rol correspondiente. Es importante recordar que el 85% de los abusos y vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes se producen en el propio seno familiar. Solo en diciembre del 2020 se recibieron 507 denuncias en total, 15 por abandono, 60 por abuso sexual, 35 por asuntos legales, 1 por desplazamiento, 40 por explotación comercial y 9 por explotación sexual. Por otra parte, 184 por maltrato, 11 por negligencia, 29 por situación de calle, 4 desapariciones, 1 por prácticas dañinas y 27 por problemas de salud. En estas cifras también se contemplan 57 menores en situación de riesgo, 3 en uso de estupefacientes, 66 niños cuyos tutores han violado el deber del cuidado y 1 que es víctima de secuestro. Lo escalofriante es que estos son datos oficiales. Los subregistros superan ampliamente lo que se sabe. Por la naturaleza de este tipo de hechos, que no ocurren a la luz pública, ¿verdad? No es como un robo, ¿verdad? Esto ocurre en el interior de las familias preponderantemente. De hecho, un 85% de los casos ocurren en el seno familiar. Por esta dinámica es que nosotros del Ministerio de Niñez constantemente estamos insistiendo sostenidamente, ¿verdad? Con las campañas, por ejemplo, de todos somos responsables, hacer tu parte. Estamos pidiendo a los padres que hablen con sus hijos, que los eduquen, que los instruyan, ¿verdad? Que nadie puede tocarle sus partes íntimas, que ellos tampoco pueden tocar las partes íntimas de otras personas y que si alguien lo intenta, que lo cuenten a una persona de su confianza y que se realice la denuncia y que no quede impune. Cuando hablamos de abusos sexuales, la experiencia habla de que los depredadores no temen a las penas carcelarias. Proteger a los niños, niñas y adolescentes es una tarea del Estado, pero también de los padres y o encargados. La paternidad responsable y la comunicación son elementos clave. Hoy en día, con tantas amenazas, yendo a otro ámbito del tema de ciberseguridad, por ejemplo, donde se captan niños para el tema del abuso sexual, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nosotros como los papás y la mamá tomarse el tiempo, interesarse por sus hijos, saber en qué andan, hablar con ellos de este tipo de temas. Desde el Ministerio de la Niñez explican que se trabaja de forma interinstitucional para ayudar a los menores que son víctimas y también a sus familias. El índice de niñas abusadas sigue excediendo al de niños vulnerados. Pero hay una leve superioridad con respecto a la vulneración de derechos de niñas, ¿verdad? Por varias cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, los casos de abuso, también los casos de trata, explotación sexual, criadaje, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una amplia gama de hechos punibles en los cuales las víctimas en mayor medida son mujeres, embarazo adolescente también, ¿verdad? Se evalúa todo el tema de la situación familiar de la víctima, porque muchas veces la familia no puede contener este tipo de situaciones. Entonces en algunos casos se ve, por ejemplo, que la niña pase en los casos de trata o explotación, por ejemplo, el Ministerio de la Niñez cuenta con un albergue, una entidad de abrigo, ¿verdad?, que es para víctimas de explotación, de trata y explotación sexual. También tenemos, ¿verdad?, dispositivos de respuesta inmediata que justamente hace toda esta articulación, o en todo caso se ve, por ejemplo, también con familias acogedoras, o también se ve con otros parientes, ¿verdad?, del círculo familiar ampliado, ¿verdad? Como sociedad es de suma importancia desnaturalizar el abuso sexual en menores y denunciar al 911 o al 147 en caso de conocer un hecho de características sospechosas. No dar aviso a las autoridades pertinentes nos convierte directamente en cómplices por omisión. Y desde diferentes sectores se están pronunciando en contra de esta pasarela de Ñandutí, supuestamente que está allí en la ciudad de Luque y que une tanto el Comité Olímpico Paraguayo como el Parque Ñuguazú. Desde diferentes sectores, como les decía, por ejemplo, las productoras de este rubro dicen que no hace alusión realmente a este tejido tan popular y por otra parte el otro cuestionamiento bastante duro tiene que ver con el costo de esta construcción.
Este es el paso peatonal que costó casi $2 millones al Estado. Se habla de una obra prácticamente innecesaria en estos tiempos de crisis que está viviendo nuestro país y según un legislador aparentemente fue para favorecer a unos amigos del gobierno que ya han ganado varias licitaciones. Este puente, un puente de hierro, según el diputado Sebastián García, está condenado a simplemente herrumbrarse. Yo creo que es una trompada más a la gente, ¿verdad? Es una trompada que deja en evidencia cuáles son las prioridades de este gobierno. Se dejan claro que por un lado faltan insumos en los hospitales y por otro lado este gobierno se permite una pasarela metálica, una estructura metálica por $2 millones. Entonces te da la pauta de cuáles son sus prioridades, cómo, qué cosa antecede a qué otra, ¿verdad? Porque usan esto para celebrar esto como un logro en las redes sociales. En su momento habíamos advertido y bueno, pensando en que iban a retroceder o que iban a tomar otro camino, ¿verdad? Que por lo menos iban a tomar un camino de austeridad y hacer una estructura un poco más a un precio un poco más razonable. Lastimosamente no fue así, ¿verdad? Entonces demuestra cuáles son sus prioridades porque después nos titubean a la hora de cargarle al contribuyente con ese costo, ¿verdad? De cargarnos con mayor endeudamiento, con más impuestos, con más tributos y bueno, entonces es un poco la pauta y para peor aún te das cuenta que ni siquiera representa un diseño de Ñandutí, ¿verdad? Porque descargaron la imagen de Google y ya es la pauta de que ni la molestia de pagar por el arte se tomaron. Pero ante la duda de si realmente se trata o no de un diseño parecido al Ñandutí, llegamos aquí hasta la Casa de la Artesanía en Asunción sobre la avenida Colón en La Recoba, a consultar a las artesanas, a las comerciantes, si efectivamente el diseño de este puente es o no similar a una obra de Ñandutí. ¿Esto es Ñandutí? No, bajo ningún sentido eso no es Ñandutí. Y mira que yo hace 17 años que trabajo directamente en lo que es la artesanía. No te hago Ñandutí, pero en algún momento estudié, ¿verdad? Y esto no se compara con ninguno de los puntos de Ñandutí. Y eso que tenemos miles y miles de puntos, pero ninguno, por más que... Es más, hay un libro que habla sobre Ñandutí, ¿verdad? Hay un libro y si a la gente ojea, esto se consigue, puedes conseguir también, ojea en ningún lado, ni siquiera se puede, ahí están los diferentes puntos. No hay, eso no sé de dónde sacaron, un invento. Se nota perfectamente que por más que le pongas el material que le pongas, se nota, claro, se nota cuando es Ñandutí. Para mí es un balde de agua fría para la gente que hace artesanía y sobre todo para la gente que hace Ñandutí. En un recorrido realizado por la autopista Ñuguazú, nuestro equipo de prensa pudo corroborar que las malezas tienen dimensiones considerables. En una época en la que el dengue también acecha a la comunidad, los responsables de cuidar estos espacios tampoco se hacen cargo. Incluso algunos pobladores de la zona deben cruzar caminando la autopista Ñuguazú, por lo cual se les complica todavía más ese menester atendiendo a que deben sortear, además de la alta velocidad a la que circulan los automóviles, también cruzar por estas malezas. Existen críticas de todo tipo y desde diferentes sectores contra este paso peatonal, desde el diseño que presenta el mismo, el costo excesivo que tuvo más en este tiempo de crisis, por lo cual algunos diputados ya hablan de que pedirán informe al Poder Ejecutivo sobre la ejecución de esta obra súper costosa y aparentemente muy poco beneficiosa. Calificábamos la pasarela como un armatoste el primer día que la veíamos ya. Sí. Vos dijiste, lo primero que dijiste fue... Antes de todas las críticas y los cuestionamientos. Sí, señor, así mismo fue. Porque previamente habían cerrado esa parte de la autopista para colocar la estructura principal. Pero además de las críticas por el sobrecosto, también muchos comparaban el diseño con el desmantel de cumpleaños. Y entre muchas otras cosas, ¿verdad? Lejos de parecer un tejido de Ñandutí, por ejemplo. Es. Y eso vamos a lo popular, ¿verdad? Pero Fer Chamorro nos va a hablar o va a hablar, mejor dicho, con la diputada, tengo entendido que Celeste Amarilla, porque no es solamente el diseño, Fer, lo que preocupa, sino acá hay una cuestión ya que lleva al plano de la investigación y de la denuncia propiamente, ¿verdad?
Exactamente, y es por eso que están pidiendo desde la Cámara de Diputados varios sectores pedidos de informe al Ministerio de Obras Públicas, incluso un pedido de auditoría que también fue presentado por otro sector político con respecto a la Contraloría para que se tomen cartas en el asunto. Y como bien decían, si bien es cierto, se cuestionaron cosas como la utilidad o no que se le puede llegar a dar a este puente y el diseño también, que dicho sea de paso fue criticado como mencionaban, hay una cuestión de fondo de costos. ¿Cuánto costó finalmente este diseño, la construcción, la implementación de este puente peatonal que muchos dicen no se suele utilizar? Incluso ya se remontaban a antecedentes de casos similares en donde se hablaban de sobrecostos o de obras que quedaron y que no servían básicamente para nada. Y estamos aquí con la diputada Celeste Amarilla para que nos explique un poco también. Ustedes pidieron, firmaron incluso este pedido de informe al Ministerio de Obras Públicas. ¿Cuáles son los cuestionamientos? Hoy va a entrar un pedido de informe al Ministerio de Obras Públicas propiciado por Patria Querida, pero vamos a apoyar todos, por lo menos la oposición, donde pregunta justamente costos, licitación, quiénes se presentaron, etcétera. Y por otro lado, hemos firmado un pedido de auditoría a la Contraloría. Hay un sistema de auditoría rápida que se puede saber enseguida, que haga la Contraloría para informarnos si está todo bien. Pero más allá de que esté todo bien, más allá de que vamos a suponer que haya sido un proceso limpio, de que ganó la empresa con la mejor oferta, etcétera, acá hay un criterio de oportunidad del que habla la ley y que tampoco se cumplió. Esta no es la mejor ocasión para Paraguay en gastar ese dinero en una cosa de dudosa utilidad, porque dice que es para la competencia olímpica, no sé qué cuánto. Bueno, ¿que se va a usar cuánto? ¿Un mes? ¿Acaso estas competencias no se hacen también en países más pobres que nosotros y se las arreglan? Por un lado. Por otro lado, estamos en pandemia. No tenemos necesidad de lucirnos con nuestra visita cuando todos saben que somos un país pobre y en pandemia. ¿Cuál es la necesidad de lucirnos con los deportistas? ¿No es mejor decirles, disculpen muchachos, que les recibimos de una manera precaria porque en realidad hemos gastado el dinero en esto o en esto? Se ve en hospitales, por ejemplo, porque yo insisto en las camas. La gente me dice, ya hay todo cama, diputada, pero ¿qué va a haber todo cama si cada noche estamos viendo que está lleno que está lleno el otro? Este tema del puente, yo ya lo había hablado con Wins en medio de la pandemia, porque en aquel momento que llegaban los aviones de China, que estábamos revisando muchas licitaciones, yo vi el inicio de la construcción de ese puente, pues esa es una calle que yo uso. Y mi hija, que es arquitecta, me dijo, mami, este es un proyecto horrible, de un pseudo ñandutí, me acuerdo bien, y que dice que va a costar tantos millones de guaraníes. Yo le llamé a Wens y le dije por teléfono, ¿a usted le parece, ministro, que es oportuno? Me dijo, no se preocupe, la plata está, tenemos el desembolso, no sé qué cuánto. Le dije, está perfecto, pero es oportuno. Te estoy hablando de mayo, junio, cuando estábamos realmente sumergidos en el COVID y la pobreza, ¿verdad? De la auditoría, diputada, ¿es una auditoría breve? ¿Cuáles serían los procesos? La auditoría que pedimos es algo que se llama, algo así como auditoría rápida, que estudian así los puntos más importantes y ya te dan un resultado enseguida, porque luego está una auditoría completa, ¿verdad?, que tardaría más. ¿Y en cuánto podría estar esta auditoría? Y no sé los tiempos, pero yo voy a llamarle al Contralor específicamente, personalmente, a pedirle que apure, porque esto finalmente cobró Estado Público. Y yo les digo más, esto es un disfraz de una campaña de financiamiento político para el ministro Wins. Que no nos engañe el ministro. Ministro, cuando usted se candidate a cualquier cosa, nos vamos a acordar de su puente, de su ruta de la leche, de su vía oceánica. Acá hay una campaña encubierta de financiamiento político. Y lo digo con todas las letras porque ya lo dije adentro. Eso es. ¿Cuál es la necesidad de ese mamotreto que hicieron ahí? ¿Cuál es la necesidad? Ya de dudoso gusto, independientemente que sea lindo o feo. Acá atrás hay una campaña de financiamiento político. Cuidado, ministro.
Cuidado, ministro, que le estamos controlando. Y cuando se candidate, la ciudadanía se va a dar cuenta de los números que estoy hablando. Gracias, diputada. Por nada. Gracias a la diputada Celeste Mellé. Está también aquí la diputada Katia González. Permiso, diputada. Gracias por atendernos, porque queremos hablar, estamos en vivo para C9N y queremos saber los cuestionamientos también económicos, de costos. Ya nos decía incluso la diputada Amarilla, una cantidad de dinero que, si bien es cierto, decía Vince, existía, igual se podría utilizar de otra forma. Sí, en realidad este tema de tener disponibilidad presupuestaria y tener que gastarla porque sí es una revisión prudente que hacer en un momento donde la crisis sanitaria y económica lastima a miles de hogares paraguayos. Ese es el motivo por el cual hemos reaccionado un grupo de diputados en dos aspectos. El primero, un pedido de informe, pero eso tiene su trámite, tiene su tiempo, y el segundo, una auditoría especial. Esta auditoría especial va a permitir a la Contraloría General de la República poder detectar varias situaciones. La licitación inicial se hizo por alrededor de 12.000 millones de guaraníes. Y hubo dos momentos que se tienen que explicar, porque hay dos ampliaciones. O sea que no contento con los 12.000 millones, en el mes de septiembre del año pasado piden una ampliación de 1.000 millones de guaraníes y en el mes de noviembre de 650 millones de guaraníes. El puente costó 14.000 millones y monedas, o sea que más de 2 millones de dólares. ¿Dónde está la plusvalía del puente? En lo artístico, supuestamente. Pero cuando entramos en Google, vemos una página en donde se puede adquirir el diseño que tiene el puente por 5,9 euros cada uno de ellos. O sea, acá hay demasiadas cosas que se tienen que explicar. Si queremos hacer una oda al ñandutí o un homenaje al ñandutí, el camino no es este puente. De ninguna manera, todos los viaductos que se han puesto en Paraguay han sido vendidos después como chatarra. Han sido lugares de aguantaderos de delincuentes, lugares súper inseguros, la gente no usa. O sea que yo no sé en qué cabeza entra, cuántas personas, se hizo un estudio de factibilidad, cuántos ciudadanos va a beneficiar ese cruce peatonal, o solamente se hace por el delirio de gastar el presupuesto del MOPC. Entonces son situaciones que hay que explicarlas. Efectivamente, cuando los ministros vienen a pedir dinero al Parlamento, traen su PowerPoint y todo su equipo jurídico. Pero cuando se trata de rendir cuentas, muy pocos lo hacen. Hoy debería Vince estar aclarando esta situación. Lastima muchísimo a la democracia lo que está pasando y nosotros vamos a pedir las aclaraciones. Con respecto a los préstamos aprobados que tiene el MOPC, que tienen baja ejecución, por ejemplo, ¿qué se sabe de eso? Porque hay muchos cuestionamientos. Sí, en realidad la ejecución del Ministerio de Obras es alta, pero ahí hay que ver la calidad del gasto público. Ese es un debate pospuesto en el Paraguay. ¿Hacía falta un puente de crochet? Porque no es de ñandutí, ahí hay que también ser demasiado claros. Ese diseño no es el ñandutí. Nosotros estamos pidiendo las aclaraciones de quién es el artista, porque un puente como eso, según los datos que estuvimos recabando, costaría alrededor de 150.000, 200.000 dólares, no 2 millones de dólares. ¿Dónde está la plusvalía del puente? Supuestamente en la mano del artista. Es el arte el que cotiza ese sobre, el que supuestamente costó, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos por qué gastar de los préstamos que ya se han otorgado al MOPC en obras que son inservibles y que en 10 años van a ser vendidos como chatarra. Entonces hay muchas cosas que tiene que explicar Vince, ¿verdad? Acá hay que decirle que hoy tiene que salir a aclarar esto, hoy tiene que ver el comité de evaluación, las personas que integraron, los fiscalizadores, etcétera. Hay podemos decir entonces, diputada, una mala calidad del gasto, a pesar de que hay alta ejecución, que generalmente es lo que siempre se promociona. Gastamos todo el dinero que teníamos. Claro, porque hoy los administradores, al no tener una noción país, una noción Estado, una planificación que esté de acorde con la crisis económica y sanitaria, creen que son eficientes, entre comillas, porque gastan todo el dinero del presupuesto que tienen, y eso no puede ser. Eso realmente tiene que parar. Estamos en un momento delicado. ¿Cuántas familias han quedado sin trabajo? Según los datos del Ministerio del Trabajo, más de 260.000 personas del empleo formal han quedado fuera digamos, del circuito laboral. Hoy están sin trabajo, son 260.000 personas. Según los datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación, más de 9.000 empresas han pedido su cierre, su quiebra, su salida del mercado. O sea que estamos hablando de una afectación importante. Ese dinero
Si no se gastaba en el puente, no es que se iba a perder, se podía redireccionar justamente a una obra pública de mucho mayor impacto, porque acá cuánta gente lo que trabajó. Esas cosas no tiene que responder el ministro, si valió la pena tanta inversión o era mejor llevar, por ejemplo, a las tejedoras de Ñandutí $2 millones y promocionar la artesanía real. Hoy que muchas empresas están cambiando de uniforme, por ejemplo, a comienzo de año, para utilizar algún emblema y hacer un poco una oda al Ñandutí. Se habla mucho también de esta persona, Campos Cervera, el apellido del ganador de las licitaciones, básicamente de varias de ellas, y que aparentemente aparece otra vez en esta. O sea, ese es otro de los cuestionamientos que se tiene también con respecto a el ganador de toda esta licitación. Sí, eso preguntaba. En realidad es una sociedad anónima. Engie, sí, es un poco complicado su nombre, y aparentemente son $48 millones ya de adjudicaciones, y eso también hay que analizar. Las empresas deben ser serias. Yo no puedo proveer todo lo que el Estado licita. Yo tengo, si es que realmente tengo el expertise, yo me dedico a algo concreto. No es que yo puedo proveer tapaboca, agua tónica, puedo hacer un viaducto también si querés, puedo hacer un asfalto, o puedo construir una plaza, una comisión vecinal, hacer uniformes empresariales. Así, eso no funciona así. O sea que una empresa seria se dedica a un rubro, y eso lo sabemos todos los que somos profesionales. O sea que es lo mismo que ustedes le estén pidiendo no sé, a periodistas que a la vez sean contadores, que a la vez sean... Nunca vas a poder hacer bien tu trabajo si uno no diversifica el rubro al cual, digamos, está dedicado y no se especializa. Eso llama la atención, pero no solamente esta empresa, que es una anécdota. La mayoría de las empresas que hoy están negociando con el Estado tienen esas características. Pueden proveer desde productos de limpieza hasta cotonete. Hay de todo, tío. Estaban hablando, incluso la diputada Celeste Amarilla decía, esto puede ser utilizado como una especie ya de campaña política, una especie de promoción ya para Vince, teniendo en cuenta que se habla incluso de una chapa presidencialista ya junto con otros candidatos. Sí, en el ámbito político no podemos descartar absolutamente nada, y hoy tenemos una política absolutamente perversa por parte de la Asociación Nacional Republicana, que cimienta las bases de las elecciones en mucho dinero. La ANR hace rato que no gana elecciones, compra elecciones, y para eso se hace de dinero. ¿Dónde? Encuentran los cotos de poder. Uno de ellos son las licitaciones públicas, otro es todo el dinero producto del narcotráfico, del contrabando. Entonces hay que ver mucho el financiamiento político, que es otro tema, ¿verdad? Independientemente de que esta licitación pueda estar cuestionada, y probablemente, ¿por qué no?, si somos mal pensados, que se esté generando el vuelto, el resto, para después invertir en una campaña municipal, primero para posicionar sus bases, y presidencial eventualmente en el 2023. Para ir cerrando nada más y continuar hablando de lo que hace referencia a esta sesión también, diputada, ¿van a haber los votos necesarios para el tema de la interpelación a Villamayor? En principio, holgadamente. Si vos tenés en cuenta que 26 diputados han suscrito la interpelación y el Movimiento Honor Colorado se ha comprometido públicamente a acompañar, estamos hablando de 48 votos hoy, y necesitamos 41 nomás, ¿verdad? O sea que en la hipótesis que todo el resto falte, porque en realidad somos mucho más que 26, pero hubo gente que, digamos, en el día no nos pudimos comunicar o estaban con el teléfono cerrado. Nosotros esperamos que los 38 votos de la oposición valgan, y más los votos de, digamos, honor, serían alrededor de 60 y pico, ¿verdad? Quedarían fuera y residuales eventualmente solamente la bancada de Añetete. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias. Ahí está Celeste Amarilla, estaba hablando más temprano, también ahora Katia González, con respecto a la controversia que se maneja en torno a este puente. Ya lo decía incluso la propia Katia González, el puente de crochet le llama a ella también, haciéndose eco de esto, y los pedidos de informes. Reiteramos, un pedido de informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con respecto a todo lo que fue el proceso, todo lo que fue también el proceso licitatorio y después ya de construcción, de idea, de diseño, etcétera, etcétera. Y por otro lado también lo que hace referencia a cuestiones como la auditoría esta un poco más abreviada, un poco más rápida, que están buscando realizar y cuyo documento también fue presentado ante la Contraloría.
¿Verdad que sin desperdicio, Fer, todo lo que obtuviste allí, sin desperdicio, tanto lo que decía Celeste como lo que decía Katia, y me quedo con esta frase: ¿quién dijo que necesitábamos un puente de crochet? Porque eso no es ñanduti. No, claro, y hablaba de la humildad con que había que recibir a nuestros visitantes durante los Juegos de Odesur. O sea, no estábamos para gastar plata ni para lucirnos en ornamentos costosos como este. Y sobre todo muy criticado y todavía que va a ser puesto a investigación. Así que gracias, Fer, muy amable, estamos atentos a vos. Excelente, hasta luego. Decirles que tienen una oportunidad de ser millonarios y arrancar con todo este año a partir del domingo, sí, porque este domingo 17 de enero, 800 millones en premios, 3 millonarios pozos, El Poderoso subió 350 millones. Salen sí o sí por número de cartón más de 50 premios en efectivo y otro automóvil 0 kilómetros. Anímate a soñar y sumate a los millonarios ganadores. Pedí CNT por solo 10.000 guaraníes. CNT, se pone muy. Bueno, estamos rozando las 11 de la mañana. Antes de irnos, queremos reiterar nada más. Sesión extra en diputados, se tiene que definir o no la interpelación del jefe de gabinete, en este caso Juan Ernesto Villamayor. También otro de los temas, estamos muy atentos a lo que ocurre en zona de Pedro Juan Caballero. No se descartan procedimientos teniendo en cuenta el homicidio de un agente de investigación de delitos. Ya en instantes con más detalles sobre este punto. Y por último también el tema del tomate, como decíamos, ¿sí? La importación llega luego de 7 meses. Vamos a ver cómo controlan las autoridades para no dejar en desventaja a nuestros compatriotas productores. Otro de nuestros principales temas, sí, señor. Hospitales, en este caso uno, el de San Pablo, abarrotado de pacientes y lastimosamente sin adoptar muchas medidas de seguridad. Así es, así que manden su mensaje 85.